Silencio. Pido la palabra, señor presidente. Como legislador y como médico quiero dejar bien establecido en esta sesión que el hombre y la mujer no son iguales. Yo me pregunto entonces, ¿para qué otorgar igualdad política a dos seres que no lo son? Una pregunta. Los señores legisladores que tanto defienden este proyecto, ¿imaginan? ¿Acaso sueñan con una mujer presidente de la nación? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? Son cosas chiquitas, no acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alibaba, pero quizás desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos, y al fin y al cabo actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. Es un poema por don Eduardo Galeano. Hablar de mujeres y política nos remite a dos palabras que parecen irreconciliables, incompatibles entre sí, porque la esfera de lo político es la esfera de lo público, un espacio social reservado históricamente para los hombres, por ser precisamente el espacio del poder, de la dominación, el escenario donde se toman las decisiones sobre el bien común y que después impactan directamente en nuestra vida cotidiana. Para las mujeres el espacio político estuvo vedado por mucho tiempo, porque el escenario natural para su desarrollo fue siempre el espacio privado, el doméstico, el íntimo, asociado a las tareas de cuidado de los otros, otras, esposo, hijes, adultos mayores y de la casa. Por eso hablar de mujeres y política nos remite a una historia de exclusiones. Cuando Aristóteles define al hombre como un zoon politikon, un animal político, se refiere a la dimensión social de éste que lo diferencia del animal, porque crea sociedades y organiza la vida en ciudades o polis, en cuyos asuntos participa como ciudadano con el objetivo de lograr el bien común. Los ciudadanos eran los que tenían en sus manos el destino de la polis. En esa estructura social las mujeres no eran reconocidas como ciudadanas, no eran dignas de participar de la cosa pública y acceder al bien común. Se cuestionaba que tuvieran alma, se les prohibía el acceso a la cultura, a la educación y a lo público, por eso debían mantenerse en un estado de pasividad, es decir, no tenían derechos y debían permanecer, por lo tanto, bajo la autoridad de los varones. Aquí el mandato de dueñidad del que nos habla Rita Segato. Sabemos que históricamente las mujeres tuvimos que luchar para conseguir todos nuestros derechos. En Argentina, en el año 1947, se aprueba la ley que reconoce los derechos políticos de las mujeres, conocida como la Ley Evita, por Eva Duarte. En un congreso repleto de hombres se escucharon estos fundamentos en contra de este derecho. Del lado de la ciencia se establecía que el cerebro de la mujer pesa menos que el del hombre, por lo que la ubica en una condición de inferioridad y que esto es producto de la escasa ejercitación mental. También surgían temores al reconocer esos derechos. ¿Acaso sueñan con una mujer presidenta de la nación que gobierne a los hombres? ¿Ustedes creen que una mujer puede presidir este recinto? Todo esto es nada más que un oportunismo político. Dejemos que sea optativo. ¿Por qué obligar a la mujer a votar y ser elegida? Esto atenta contra la integridad de la familia. Las pasiones que lleva la tarea política va a obligar a peleas entre los maridos y sus esposas y va a afectar a los hijos. La mujer se va a convertir en competidora del hombre. Por suerte estos fundamentos no tuvieron eco y finalmente se aprobó la Ley 13.010, promulgada el 23 de septiembre de 1947, estableciendo este último como el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer. Desde otra mirada de lo político, recuperamos la frase que se convirtió en un lema de lucha feminista
propuesto en la década del 60 en Estados Unidos por la periodista Carol Hanisch. Lo personal es político. Esta consigna expresa que las múltiples violencias, desigualdades y opresiones que vivimos las mujeres trascienden la situación personal, la esfera de lo privado. Todo eso que era el mundo personal e individual de las mujeres es político también. Lo íntimo puede hacerse acción pública. Este lema se aleja de la idea de lo político como el mundo partidario de los varones, ligado a cargos públicos, y trata de reivindicar la dimensión política de la vida privada. Que algo sea público implica que es político. Si es político, es de interés común. Actualmente, la participación y el liderazgo de las mujeres en la política y la vida pública en pie de igualdad son fundamentales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible antes del 2030. Sin embargo, los datos muestran que la representación de las mujeres es insuficiente en todos los niveles de toma de decisiones del mundo. Por tanto, alcanzar la paridad de género en la política es una deuda pendiente de la historia. El feminismo en este siglo tiene el reto de alejarse de esta mirada personal e individual y ser capaz de identificar y diseñar estrategias para las agendas comunes de las mujeres. Por eso nos preguntamos, ¿por qué debemos participar las mujeres en política? ¿Qué pasa si no participamos? ¿Quiénes van a decidir por y para nosotras? ¿Debemos formarnos para esta participación? ¿Cómo nos preparamos y nos organizamos para la lucha por los derechos que nos faltan conseguir? Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes los que nos escuchan del otro lado. Hoy presentándonos con una hermosa editorial y un hermoso poema también de Eduardo Galeano. Acabamos de escuchar Sara Eve, Histórica y Derecho de Nacimiento de Natalia Lafourcade. Quien les habla aquí, Nicky Contreras. Les doy la bienvenida a este programa llamado Moción Sorora y también les doy la bienvenida a mis compañeras Natalia y Tere, que nos van a estar acompañando en el día de hoy. ¿Cómo están? Buenas tardes, Nicky. Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes a toda nuestra audiencia de Moción Sorora. Otra tarde para compartir con todos, con todas y con todes, con un tema que nos apasiona, con un tema en la cual, bueno, las mujeres necesitamos empezar a hablar sobre estos temas, continuar hablando y prepararnos. Entonces, bueno, estamos esta tarde para compartir, para reflexionar, para hacernos preguntas sobre el tema de las mujeres y la política. Buenas tardes, querida audiencia. Un placer estar aquí con ustedes, con este tema tan hermoso, con este programa que hemos armado con tanto trabajo. Luego de escuchar este poema y esta editorial tan bien armada, tan completa. Hoy venimos con un cambio, le vamos a proponer un cambio a nuestra audiencia. Habrán visto en nuestras redes sociales y bueno, quienes nos escuchaban mediante FM Horizonte también lo habrán escuchado en los diferentes programas de esta emisora, que por un tiempo no vamos a estar saliendo mediante dicha emisora, mediante FM Horizonte 93.5 por un problema técnico que tiene el espacio y que va a estar solucionando en este mes que viene. Así que bueno, vamos a optar por otros espacios, como ya veníamos un poco probando con los vivos de Facebook y obviamente también el material después subido a nuestro canal de YouTube. Así que Moción Sorora nos encuentran en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, donde pueden encontrar algunos recortes del programa, textos que escribimos para el mismo y el programa completo para
lo puedan aprovechar. Queremos sobre todo seguir en contacto con ustedes, así que van a seguir las dinámicas mediante las redes sociales, las preguntas que siempre realizamos, solamente que ahora no nos van a poder sintonizar en el dial por un tiempito y sí lo van a poder hacer mediante estas plataformas. Claro que de haber algún cambio se los vamos a estar comunicando. Bueno, como bien dijeron mis compañeras, el tema que nos trae hoy este programa y que se impone es mujeres y política. Un poco porque sucedieron un par de situaciones en esta semana que nos parecían importante traer a la mesa para debatir y para informarnos y para nutrirnos. El primer tema y uno de los que va a guiar también la charla que vamos a tener es el aniversario del nacimiento de Eva Duarte de Perón, que fue el día 7, ayer viernes. Pero también una situación triste que nos ha atravesado, que ha sido el fallecimiento de una enorme figura política de nuestro país, como es Alcira Argümedo. Vamos a estar comentándoles sobre la vida de estas mujeres y sobre otras mujeres que también han estado en la política y que están actualmente en ella. Pero ahora vamos de lleno a lo que nos compete, y me gustaría charlar un poco con las compañeras sobre algunos temas en particular que tienen que ver con las mujeres y con las mujeres dentro de la esfera política, trayendo un poco la reflexión que también nos trae el editorial de hoy. ¿Podemos pensar en cuál es el rol de la mujer en la política? Bueno, recuperando un poco la editorial, donde tratábamos de enfatizar que la política y el tema de la política y la mujer no fueron temas que estuvieron asociados históricamente. La política fue un terreno históricamente reservado para los hombres, fue un espacio monopolizado por los hombres, y las mujeres siempre quedaron reservadas al espacio doméstico y al espacio privado. La política como el espacio público, el espacio de la construcción social, el espacio donde se toman las decisiones que luego impactan directamente en nuestra vida cotidiana y que por ahí creemos que son cuestiones que se deciden en otro nivel y que nuestra vida pasa por otro lado, siempre estuvo dividido y separado. Con el tiempo, incluso lo recuperamos ahí en la editorial, lo que significó para las mujeres el derecho del voto, algo que ahora nos parece natural y nos parece algo común y obvio que las mujeres voten y que elijan y que puedan ser elegidas. Esto no fue siempre así históricamente. Entonces fue conseguido por una lucha social, y en este caso asociada a una ley que se conoce como la ley Evita, porque fue una de las propulsoras, ¿no?, de esta conquista y de este derecho. Y nos resulta extraño escuchar los audios o los videos donde se exponían los fundamentos de por qué las mujeres tenían que votar y por qué las mujeres no tenían que votar. Y es muy irrisorio, ¿no?, escuchar esos fundamentos que apuntan a que las mujeres ni siquiera eran consideradas ciudadanas, por lo tanto no podían participar de la cosa pública, que el hecho de participar de política ponía en riesgo, ¿no?, en crisis y en la posibilidad de destrucción de otras de las células de la sociedad, como es la familia. ¿Qué va a pasar con los maridos, con los hijos, con los hijos, con la cocina, al salir la mujer a luchar en el espacio público? Entonces se pone en peligro la salud de la familia, de los hijos, de las hijas y de los hijos. Se pone en riesgo, ¿no?, la continuidad de la sociedad al realizar esta tarea. Entonces, esos fundamentos que hoy nos parecen muy arcaicos, en algunas situaciones aún se mantienen. Entonces, poder pensar este rol que tenemos las mujeres en la política es fundamental, porque, como decíamos, ahí se toman decisiones que impactan en nuestra vida, y si nosotros no nos involucramos, si nosotros no participamos, estamos dejando que otros decidan sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras situaciones, sobre nuestros derechos. Entonces es un espacio donde, tenemos que salir, tenemos que conquistar, tenemos que dar la lucha, tenemos que dar la batalla.
Sabemos que no es fácil, que hay muchos obstáculos, que el hecho de salir de esos espacios y conquistar estos nuevos espacios genera mucha violencia, porque para los hombres, que fue su espacio natural, implica una disputa y por lo tanto a partir de esa disputa genera incomodidad, genera resistencia y genera violencia. Entonces las mujeres que se involucran en política reciben mucha violencia de parte, bueno, de los hombres, de la sociedad, de los medios de comunicación. Y bueno, son cuestiones que tenemos que empezar a hablarlas, a deconstruirlas, a pensarlas. Y bueno, proponemos este espacio de emoción sorora esta tarde para comenzar a debatir sobre estos temas. Qué importante mencionar cómo queda parcializada la realidad, como decís, Tere, esto de que, bueno, si no estamos en la política, no se tienen en cuenta nuestras realidades específicas. Me recuerda mucho a lo que también analizábamos en el programa de la semana anterior, cuando hablábamos del cupo laboral trans, y cuando mencionábamos esto de que quienes no se involucran en el trabajo, quienes no se involucran en la política, quedan silenciadas sus realidades y por ende no se puede trabajar sobre esas realidades. Entonces, qué importante tener esa perspectiva para poder entender por qué es necesario que todos los sectores de la sociedad estén representados. Ahora, ¿cómo se representan esos sectores también, ¿no? Y cómo se nos exigen que accedamos a esos lugares de determinadas maneras, ¿no? Que tenemos que ser un tipo de mujer para acceder a esos espacios. Y en ese sentido, me parece como importante instar también a ese tipo de reflexión y escuchar qué tenemos para decir al respecto. ¿Qué se nos pide a las mujeres para estar en política? La exigencia es mucho más alta que se les plantea a los varones. Como decía Tere, es un terreno que ellos ya ocupan desde siempre. Entonces cuesta estar en estos espacios, pero es importante que tratemos de llegar a ellos. En cuanto a las exigencias de formación, por ejemplo, a veces hay compañeros que bueno, son varones y mujeres que tienen incluso las mujeres mucho mejor formación, pero los cargos mejores pagos están ocupados por varones y eso siempre es marcado por la desigualdad, que también tiene que ver un poco porque estas tareas siempre las han realizado varones. Y se me viene a la mente una sesión en Buenos Aires donde estaba la diputada Victoria Donda con la hija, estaba ahí ella en la sesión, y digo, eso nos plantea un poco la tarea que una tiene que hacer en el hogar, más allá del trabajo que ejerza, que se le llama productivo, tiene que llegar al hogar, atender los hijos, hacer las tareas, o sea que es una exigencia superior que no es un dato menor al momento de participar en por ejemplo, que sea una sesión legislativa. Y bueno, eso sumado a que muchas veces deberán soportar, además de esas cargas, muchos comentarios que son muy machistas en cuanto a su físico, en cuanto a su semblante, en cuanto a su maquillaje, si está demasiado arreglada, si no, si usa el pelo corto, por qué debería vestirse de una forma y no de otra, que por lo que yo tengo, digamos así, en mi memoria, jamás se le ha planteado o se le ha consultado, criticado a ningún hombre que si es simpático o si no es simpático, si para nada. Entonces eso también afecta muchísimo la carga que la mujer lleva en la política, sí o sí la tiene que llevar con ella. Claro, se nos termina exigiendo no solo la idoneidad de la que hablaba, sino también una determinada imagen. Y con eso se me viene a la cabeza un medio de La Rioja, un medio digital de la provincia de La Rioja, que no sé si ustedes recordarán esta situación, que hace unos años hizo una encuesta de cuál era la candidata más hot de La Rioja, y colocó imágenes de las candidatas que creo que en ese momento eran a diputadas nacionales o a senadoras, no recuerdo bien el cargo que se estaba votando, pero sí recuerdo que había mujeres muy jóvenes y
Eso a ellos les pareció habilitante para generar una encuesta sobre la belleza de estas mujeres, cosa que pasa siempre cuando somos nosotras las que intervenimos en cualquier ámbito de la sociedad. Se nos va a valorar el físico primero, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empiezan a generar estereotipos, a reforzar estereotipos sobre las mujeres en la política y a quitarnos el peso de nuestra voz. Y cuánto nos quitan el peso, que tienen que existir algunas legislaciones para que se nos tenga presente a la hora de formular listas, por ejemplo. Y bueno, es la verdad que bastante desolador el panorama cuando miramos para atrás y vemos que todo estaba peor. Esperemos que el trabajo que se viene realizando y el trabajo que ponen al servicio a las mujeres que tienen el valor de sumarse a la carrera política, como las mujeres que tenemos en nuestra localidad o en nuestra provincia, y que llevan la bandera de las mujeres, ¿no? Y que pueden defender sus derechos y que pueden hablar a partir de nuestras realidades, sea para bien, y que sea un avance que nos sirva a todas, porque hay otra frase muy, muy famosa que dice que cuando una mujer avanza, en realidad avanzamos todas. Bueno, este ha sido nuestro primer bloque con estas compañeras en este nuevo formato que les venimos a presentar. Vamos a ir a una pausa. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros mediante nuestras redes sociales y dejarnos cualquier comentario. Igual aquí en el vivo que ustedes están viendo en este momento, también pueden dejarnos sus comentarios acerca de esta temática. ¿Qué opinan ustedes del rol de la mujer en la política? ¿Conocen situaciones poco favorables donde nos vemos nosotras involucradas, donde somos muchas veces violentadas? Nos pueden comentar aquí, nosotros los estaremos leyendo. Vamos a escuchar dos canciones ahora que nos van a servir de apertura del próximo bloque también. Primero vamos a escuchar una canción de Anita Tijoux y Jorge Drexler, Sacar la Voz, y luego vamos a escuchar Marielle Presente, Agora y Siempre. Muchas gracias por estar ahí. Así pasaron esas dos hermosas canciones que ponen en altavoz las historias de las mujeres que han transitado la política de alguna manera. Nosotras desde el feminismo tenemos el lema de lo personal es político, así que tenemos mucha política en nuestra perspectiva y en nuestra filosofía de vida. Pero nos interesa hoy y en este bloque hablar de la protagonista de la última canción que escuchamos, Marielle Presente, Agora e Sempre. Esta canción que está, como escucharon, cantada por mujeres cantoras de Brasil en un homenaje a Marielle, que imagino que recordarán un poco de su historia, de su trágico final, de su trágico asesinato, pero le voy a pedir a Nati que nos refresque un poco la memoria para, poder poner un poco en contexto esta canción que acabamos de escuchar y recuperar la historia de Marielle y traerla aquí a nuestro contexto. Sí, Niki. Marielle Franco, madre, feminista y socióloga, que dedicó su vida a la militancia por los derechos humanos, inició esta lucha tras la